Buenas noches a todas y a todos que nos acompañan hoy a este tercer ciclo de audiciones guiadas Cantautores de México, Canciones para la Infancia. Tenemos hoy la audición guiada que presentará Jorge Luján, pero antes de darle la palabra y que lo escuchemos ampliamente, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla por haber acogido esta propuesta, este programa, dando espacio entre sus múltiples acciones a esta actividad que es una forma diferente de abordar el universo de la canción para las infancias en México. También nuestro agradecimiento permanente al Centro Nacional de las Artes, al Canal 23, a la Dirección de Educación a Distancia por su continuo apoyo que hace posible esta transmisión con el compromiso y la puntualidad que los caracteriza. Al CENIDIM, mi casa de trabajo cotidiano desde hace muchos años, por el apoyo permanente a la investigación y a la difusión de este espacio de trabajo y reflexión que, hay que decirlo escasamente, es escasamente considerado en muchas otras áreas académicas. Todas estas instituciones han hecho posible este encuentro virtual, lo están haciendo posible, tan útil en estos momentos, a pesar de que queremos regresar a lo presencial, sin perder de vista el propósito original y vigente de estas presentaciones, que es que precisamente se iniciaron y continúen de manera virtual. Quiero hacer un especial agradecimiento a Diana San Román, que nos acompaña desde el primer ciclo de audiciones guiadas en el año 2014, luego en el segundo y ahora en este tercero. Gracias, Diana, por todo tu apoyo. Muchas gracias. Es necesario recordar que la audición guiada de Canciones para la Infancia es una conferencia que tiene el propósito de ofrecer un recorrido por los repertorios y la historia de un creador, intérprete o grupo con amplia trayectoria de trabajo en México a través de sus canciones e impartida por el propio artista. La idea es caracterizar repertorios, dar cuenta de transformaciones, permanencias y vigencias de temas, influencias, géneros y formatos musicales y escénicos a través del tiempo. En conjunto, ofrecer una visión amplia del repertorio y la trayectoria del cantautor o intérprete y de la canción para la infancia en México como conjunto. Muy bien, los objetivos son contribuir a una reflexión crítica sobre la canción para la infancia en México, ofreciendo una visión retrospectiva en voz de los propios autores. Se trata de aportar un mayor conocimiento y contribuir a una valoración más amplia de este campo específico de la música popular. En segundo lugar, aunque con la misma importancia, documentar desde el punto de vista académico trayectorias, obras y las diferentes visiones y puntos de partida de los creadores, cantautores e intérpretes de canciones para la infancia que forman parte de la historia reciente y de la actualidad de la canción para la infancia en México. De esta manera se integran al CENIDIM los testimonios de los músicos participantes como aporte a los fondos documentales digitalizados de Cantautores de México, programa que tiene varios años desarrollándose en el CENIDIM. Bueno, pues llegó el momento de presentar y darle la palabra a nuestro querido Jorge Luján. Nos acompaña hoy desde Coyoacán, en la Ciudad de México. Jorge, bienvenido y tienes la palabra, la imagen y tus canciones.
Muchísimas gracias, Julio, Diana, todo el equipo de Canal 23, CENIDIM, CENAR. Un placer inmenso poder comunicarme con amigos, amigas, niñas, niños de diversos lugares. Y bueno, estoy muy emocionado porque hemos seleccionado 14 fragmentos de canciones para que nos diera tiempo de recorrer un poquito más lo que fue. No se vayan a asustar, vamos a empezar 50 años atrás. Los más pequeñitos dirán, bueno, ¿qué hacen todavía en la Tierra? Pero vamos a empezar en el año 1969. Solo una mención de que pienso que mi amor por las letras en parte venía de un bisabuelo que fue el primer maestro de Río Ceballos en la provincia de Córdoba, un verdadero alfabetizador, un tío que escribía poemas de amor y huía desesperadamente de la casa de mis abuelos porque necesitaba algo que nunca encontró, y mi padre, que le encantaba contarme historias de sus épocas, que incluso las recogí en mi novela Salando el río con una cucharita, y mi madre, que cantaba mientras lavaba la ropa de los tres salvajes que éramos los hijos varones que había tenido la pobre. Entonces no, siempre deseó tener una mujer que no llegó. Eh, y entonces ella, mientras lavaba nuestra ropa, cantaba con una voz cristalina que al día de hoy todavía la escucho y recuerdo las canciones que cantaba. Pero vamos a dar inicio con el año 1969. Fue un año en Córdoba, Argentina, sumamente trascendente, ya que había una gran movilización popular, un deseo de democracia y de un mundo mejor, y en medio de ese fragor, el Día del Niño, con tres amigas artistas, todas, pero todos muy jovencitos, iniciamos un grupo que se llamó Los Saltimbanquis. Ahora van a ver ustedes algunas fotos, pero este grupo, los Saltimbanquis, duró aproximadamente 3 años y prácticamente todos los fines de semana nosotros llegábamos de sorpresa a algún barrio popular de la ciudad de Córdoba y la gente se reunía y llevábamos algo más que canciones. ¿Por qué? Porque siempre tuve la idea que la poesía tenía que tener alas. Entonces mi deseo de musicalizar poesía casi nació conmigo. Y por otro lado, siempre tuve el deseo de que las voces de los niños sean escuchadas. Entonces en mis primeros años me dediqué a musicalizar poemas de niños y con ellos llegábamos a estos lugares populares, algunos muy, muy apartados. Incluso fuimos varias veces fuera de la provincia de Córdoba. También quiero decir, lo van a notar, que mi camino no es un camino de hombre solo. Digamos que muchísimos artistas, solo voy a poder nombrar algunos, pero he vivido sumergido en algún proyecto que me tenía raptado, pero también en un rapto de alegría, de amor, de creatividad, con gente de teatro, de música, de danza, con videoastas. Luego he trabajado con muchísimas y muchísimos ilustradores del mundo, también con extraordinarios traductores, con editoras, editores. Es decir, mi camino es un camino compartido. Entonces, vamos a ver la primera imagen. Aquí Gabo, mi copiloto, me va acompañando y ven ustedes esta imagen que tienen aquí. Es de la primera presentación que dimos en el año 1969. Vemos a Didi Goyeneche y a Anita de Bedia, y atrás está Mónica Barbieri, creo, pero no se la alcanza a ver bien. Vamos a ver otra. Aquí estamos, hay una ardillita, había una canción de una ardillita, y este personaje que ven
atrás del aro, se llamaba Pirlim Pimpín. O sea que mi primer nombre artístico fue Pirlim Pimpín. Y vamos a seguir avanzando. Aquí vemos a la derecha Graciela Mengarelli y en el centro Anita de Bedia. Graciela Mengarelli permaneció todo el tiempo. Pasaron muchos artistas por el grupo. Como era algo que hacíamos vocacional, llegaban y todos los que podían se sumaban. Pero digamos que Graciela fue un pilar de los saltimbanquis. Vamos a ver otra imagen. Aquí uno de los maquillajes que de pronto usaba, y en otra vamos a ver, por ejemplo, en un patio. Nosotros llegábamos y a veces ni había una plaza, un kiosco, entonces donde fuera nos presentábamos y la gente se reunía con gran sorpresa. Vamos a ver otra más. Aquí está Graciela Mengarelli también con la canción que decíamos de La Ardillita, y ahora vemos, ahí se ve que, o sea, ven que podíamos sentar. Yo me incorporaba a las bailarinas, me sentaba en el piso, y luego otra más. Aquí había unos honguitos que crecían, como en el caso de Alicia, y en este caso la que está debajo es Galia Coan. Galia divina, no saben la trayectoria que ha tenido Graciela Mengarelli, Galia Coan, que les digo como cantante, como actriz. Galia además hace unos añitos me dio la sorpresa que había guardado estos honguitos durante 30 años y que por fin pudo desprenderse de ellos. Bueno, vemos otra. Y otra más. Entonces, aquí en la anterior lo que se alcanzaba a ver, regresamos un poquito, es que había una parte, que no tenemos fotos de eso, pero en esta obra que llevábamos a los barrios populares, había una imposición de un rey que prohibía la música. Entonces, con una acción muy divertida y casi mágica que realizábamos con todo el público, finalmente la música se liberaba. Y la última imagen, esta, bueno, sería la imagen entonces de Pirlim Pimpín, que me daría gusto contarles que en esos años ustedes no se pueden imaginar la participación social, la cantidad de personas que no solamente estudiantes, obreros, sino empleados, campesinos, de todos los sectores sociales, participábamos en manifestaciones muy esperanzadas, y en medio de las consignas revolucionarias a veces yo escuchaba un grito y no lo podía creer: ¡Chao, Pirlim Pimpín! Entonces imagínense, en las consignas revolucionarias, esa era la manera en que la gente me conocía en esa época. Y bueno, le vamos a presentar una de las canciones emblemáticas de esa época. Fue muy difícil escoger. Si algunos amigos extrañan las canciones, es que era imposible, casi que hay 2 por cada disco, algo así. Entonces, esta canción fue muy significativa, la seguimos cantando en México, y la grabación que van a ver es de como 12 o 13 años después, y se llama El Imagínate 3. Un día subí al Imagínate 3. Él es el avión más veloz que conocí. De pronto sentí mucho calor y vi que el sexto motor tenía fuego en la nariz. Yo me trasladé a la avioneta de repuesto, saqué el extinguidor y todo el fuego apagué. Miré afuera otra vez y vi los 1026 supermotores a todo vapor. Entonces llegué a una ciudad sin TV y les pregunté ¿por qué no tienen tele? Y me dijeron, porque nos las comimos, eran de chocolate, les hicimos agujeros y no es un disparate, porque nos
Imagínate tres, Jorge Luján. Nos imaginamos también, algunos como yo, que lo vivimos, esa época tan densa, tan importante, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, o en gran parte del mundo, para ser más preciso. México iniciando en el 68 y en Europa también, que fue un escenario para que ustedes, su creatividad estuviera puesta al servicio de ese momento, de ese escenario tan curioso, entre comillas, ¿verdad? Así es. Fueron unos años que creo que nos han marcado a muchas personas, y hay como diría, una especie de fuerza que permanece a pesar del resultado tan dramático que tuvo, porque en el año 1976 se da un golpe de Estado brutal. Antes de eso, en el 73, muchos grupos musicales nos reunimos en un movimiento que se llamó Canto Popular de Córdoba, y allí formamos un grupo que va con el nombre de Nacimiento. Trabajó unido a Canto Popular de Córdoba, y de vez en cuando todavía subsistía el grupo Los Saltimbanquis. Pero en el año 76, cuando se da el golpe de Estado y empieza esa época tristísima, nosotros estábamos en Perú. Primera vez que nos invitaban como Nacimiento, nos había invitado la cantante y actriz y bueno, un personaje valiosísimo, María Escudero, nos invitó a Perú. Y cuando se dio el golpe de Estado, llevábamos 2 meses de actuar en muchos lugares de Perú. Fue una experiencia inolvidable, pero no sabíamos para dónde ir, no teníamos un peso, porque además casi todo lo que hacíamos era muchas cosas solidarias, de vez en cuando en algún teatro grande, pero recorríamos también pueblos del interior y sobre todo barrios de Lima, más o menos en la misma dinámica que llevábamos con el grupo Los Saltimbanquis. Entonces María nos propuso de seguir con ella por Latinoamérica, y fuimos 3 meses a Ecuador, 1 mes a Colombia y como 7 meses a Venezuela, que fueron unas experiencias extraordinarias. Actuamos para muchísimos niños y grandes, porque se reunían las familias completas. Entonces había algo digamos, de un grupo ambulante que venía con noticias de otros países, y fuimos recibidos con una solidaridad inolvidable. En Venezuela grabamos este disco que ven aquí, que se llama Un Pasito Adelante. En la portada está en el centro Liliana Felipe, a la derecha está Claudia Christiansen, y este disco de alguna manera sintetizaba las experiencias latinoamericanas. Pero de allí seguimos hacia México, entramos, todo lo que hicimos, que duró 2 años, fue por tierra, en camión, de cualquier manera, y llegamos a México por Tapachula, y allí vino el gran descubrimiento de Mesoamérica, de las culturas originarias de México, que nos cambió la vida. Dijimos, aquí nos quedamos, y entonces vamos a ver algunas. En ese momento decidimos que además de trabajar para adultos, íbamos a trabajar para niños. Y aquí ven entonces una foto, probablemente del año 78, algo así. Estamos casi 10 años después de Los Saltimbanquis, y está Liliana Felipe con una pandereta, está Claudia con un 4 y estoy yo con la guitarra. Algunas de las fotos que teníamos cuando nuestro grupo se presentaba daban muestra de esa mezcla de teatro y todavía no de danza, pero la danza la vamos a recuperar muy pronto, pero sí del teatro que se incentivó con María Escudero, que ella ya se queda en Venezuela, después se va a Ecuador, aquí Claudia y Liliana, y aquí van a ver un momento muy significativo de las presentaciones de Nacimiento, que era una payasita.
interpretada por Andrea Christiansen. En este caso, Claudia está haciendo de un guardián que le arrebata los instrumentos que la payasita saca. De alguna manera el concepto aquel de la prohibición de la música, esta idea como de apostar a lo libre, a la libertad, se mantenía. Era una constante que viene desde los Saltimbanquis hasta el Grupo Nacimiento. Y después de esta imagen, me gustaría presentarles otra canción que fue escrita cuando llegamos a la Ciudad de México, que por cierto nos recibió Graciela Mengarelli de los Saltimbanquis en un cuartito que ella tenía en una torre que está a la entrada de el convento de San Ángel. Abajo me acuerdo que había una taquería y ahí caímos todo el grupo a dormir la primera noche que llegamos a México. Y una de las primeras cosas que recuerdo que hicimos es sentarnos alrededor de una mesa y componer colectivamente esta canción que se llama Los Músicos Ambulantes. Somos músicos ambulantes, venimos desde muy lejos y traemos en los bolsillos historias que nos contaron. En aquel sombrero nos creció una flor. Al caernos lluvia sobre la cabeza, sí señor. Los zapatos se nos gastaron andando tantos caminos y en los parques y las esquinas hicimos muchos amigos. Hoy llegamos juntos en un gran camión que Poncho dos llantas al cruzar un puente de Torreón. Vengan los niños con sus papalotes y doña Lupe con sus elotes. Venga el cartero con su bicicleta y vengan los osos con sus panderetas. Vengan los niños con sus papalotes y doña Lupe con sus elotes. Venga el cartero con su bicicleta y vengan los osos con sus panderetas. En un pueblo que recorrimos, hablamos con Don Camilo, con dos pulgas y un gato rengo, los niños y los obreros. En esa guitarra vive la canción que nos regaló un grillito de Jalapa, sí señor. Los músicos ambulantes. De alguna manera tu camino ha sido ambulante también, Jorge, ya con el grupo y el tuyo individual, ¿verdad? Sí, eso no lo sé por qué, pero nunca se detuvo. Continúa ahora como escritor, también viajo mucho y tal vez tiene que ver con la infancia, ya que mi papá trabajaba en el banco de la provincia de Córdoba y cada vez que lo ascendían lo cambiaban de pueblito. Entonces me acostumbré a las despedidas, a pesar de que me costaban unos llantos infinitos, pero me acostumbré a eso y forma parte de mi vida, el moverme. Y bueno, hablando de moverse, cuando grabamos el disco de los músicos ambulantes que estamos viendo, fue cuando Liliana decidió iniciar una carrera notable como cantautora y en ese momento entró Eduardo Piastro, que lo pueden ver en la portada a la izquierda, un gran guitarrista que también tiene un desarrollo después jazzístico muy fuerte. Y vamos a ver otra imagen y acá, nuevamente acá con más claridad, pueden ver a Claudia y a la payasita, digamos, Andrea Christiansen, que luego también va a desarrollar una carrera como solista
como clown que se llama Pimpolina. Y vamos a la próxima, y acá tenemos la receptividad que tuvo este disco y el que continuó, que fue un disco solista. Se alcanza a ver un poquito allí a la derecha una foto de la portada. La receptividad fue muy grande, tenían la característica estos discos de que la letra pertenecían a niños y nosotros la habíamos musicalizado. Claudia Christiansen compuso 3 canciones bellísimas con letras de niños que están incluidas en el LP. Y en ese momento pasó algo muy significativo. Empezó un concurso nacional mexicano de poesía para niños, pero un verdadero concurso. Recuerdo que los jurados eran de los poetas y escritores más notables de la época, y actualmente incluso me recuerdo mucho de Miriam Moscona, que estuvo de jurado en uno de estos concursos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque nos invitaron a nosotros a presentarnos cuando daban el premio, y nos sugirieron también de que musicalizaran algunos de los poemas de los niños, ya sea ganadores o finalistas. Entonces, les quiero presentar ahora una canción que está basada en una letra de Gerardo Soriano, de 8 años, un niño de una profundidad filosófica, diría, y humana muy, muy grande, y creo que les va a gustar. El nombre es Poema de la Lluvia. Mis tristezas se bañan, mi alegría llora, mi cuerpo se moja, todo se moja, porque está lloviendo la lluvia. Se moja, lo mojado también. La respuesta se moja, las casas se mojan, la riqueza se moja por fuera, la pobreza por dentro se moja. Se moja por fuera, el Espíritu Santo se moja, se mojan los libros, todo se moja, la gente se muere, yo Gerardo me muero, la gente se muere, yo Gerardo me muero, la gente se moja. Poema de la lluvia, de un contexto de un poema de un niño de 8 años en aquel momento. Quiero que sirva esto, Jorge, para regresar tantito a lo que mencionaste. ¿Qué fue lo que los hizo, y a ti en lo particular, pensar en trabajar más hacia los niños cuando llegaron a México? Mira, era retomar la experiencia de los saltimbanquis, porque yo recuerdo que lo que pasaba con el público, las cosas que los niños nos decían, las imágenes que guardo de eso son tan extraordinarias que mientras con Nacimiento cantábamos, digamos, canciones de rebeldía, canciones muy propositivas, de denuncia, al mismo tiempo yo sentía que era importantísimo continuar ese proceso que se había iniciado con los niños, y sobre todo porque sentía una admiración infinita a cada vez que encontraba cosas escritas por niños. Entonces eso me hizo que no dejara pasar el tiempo y retomar a ese espíritu, ¿no? Por otro lado, dicen mis primos, yo no recuerdo bien, pero dicen que de muy chiquito yo agarraba lo que encontraba
en la calle o de la casa, sacaba cosas y me ponía a contarles historias. Entonces se ve que esa conexión con los niños no se cortó nunca. Bueno, quería mencionar que las canciones que están escuchando tienen arreglos y dirección musical de Lito Nebbia, que, bueno, en Argentina todo el mundo lo conoce, es iniciador del rock en español, entre otras cosas, músico que ha grabado y ha tocado con muchísimos artistas, y también tuvo una etapa en México, entonces él fue el que hizo estos arreglos. Bueno, vamos a ver esta nueva lámina, donde en la revista Proceso sale algo muy, muy hermoso sobre el disco ya como solista, que ahora vamos a escuchar 2 canciones de ese disco, y observen también los titulares, ¿no? Viajamos a los mundos de imaginación de cada niño, porque teníamos la sensación que si nosotros transmitíamos textos escritos por niños, entonces la audiencia infantil inmediatamente iba a tener como carta de ciudadanía su imaginación, iban a decir lo que nosotros soñamos, pensamos, decimos, con lo que jugamos, todo eso tiene un lugar en el mundo. Otra más, también, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, cuando los niños se cantan a sí mismos, que es reforzar esta idea poderosa de que los niños tienen algo que decir al mundo. Y así es que tenemos otra más, a ver cuál tenemos. Sí, poesía infantil, canción nueva, era una época donde también estaban muy en boga, estaba primero con los saltimbanquis, apenas se los conocía, pero ahora ya la canción nueva latinoamericana tenía una gran influencia. Por cierto, algo también muy que atesoramos nosotros fue el recibimiento que tuvimos por las comunidades artísticas de toda Latinoamérica y en especial de México. O sea, la relación, por ejemplo, con Amparo Ochoa fue algo muy, muy cálido, extraordinario, con todo el movimiento de la canción infantil. Son tantos que no quiero decir un nombre porque parece que los priorizo, pero fue todo un grupo. Además, estuvimos reunidos en una época en Cuica, mientras con los grupos de teatro creamos también una asociación que se llamó Otrarte, que desde allí realizábamos festivales de solidaridad. Es decir, fue una recepción del México actual, artístico, y por lo menos en mi caso, del México de los pueblos originarios, que por cierto me llevó a escribir 5 libros sobre México distintos, que mi fascinación por lo que vi en el Museo de Antropología, donde además trabajé como 10 años dando talleres a niños y a adultos, lo que leí tanto de la poesía náhuatl como del Popol Vuh me llevó a unas exploraciones incluso espirituales y personales. Y así entonces entramos ahora al disco como solista que se llamó Jorge el Músico Ambulante. Ya en México Pirlín Pin Pin ya no existía, pero renació, además a veces con una ropa muy parecida, pero renació como Jorge el Músico Ambulante. Y la canción que les presentamos se llama El Pato y el Enanito. Había una vez un pato gigante que llevaba un enanito en su lomo. Iban a buscar una lombriz por un camino muy largo y el sol se reía. Un pato gigante y un enanito en su lomo. Un pato gigante y un enanito en su lomo. Pasaron caminitos con flores y arriba el cielo estaba azul y muy caliente. De tanto calor que tenían se escondían en los árboles y el sol se reía. Un
unas patas gigantes y un enanito que se bajó y que va corriendo. La, ira, ra, 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 ra. Muy bien, Jorge. Continuemos con tu relato que nos tiene muy, muy atentos. Este periplo, ¿no? Y esta llegada y esta existencia en México. Así es. Siempre ocurrían cosas sorprendentes, modificaciones inesperadas en el grupo. Un paréntesis antes, todas las canciones las van a poder escuchar completas en YouTube, hay un canal con mi nombre, en SoundCloud, en Spotify, entonces hay videos, y si van a mi página jorgelujan.net, de ahí pasan a todas las redes, entonces si están interesados, de verdad, las canciones van a estar felices de tener nueva audiencia y que las puedan encontrar en estos lugares. Bueno, les pasaban cosas muy sorprendentes. Nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando aquí cuando de repente llega de África Mónica Barbieri, que ya se había convertido en una bailarina y hacía teatro danza de un nivel muy elevado, se había exiliado en Suecia y después se fue a Senegal y desde Senegal llegó con su hijito que tenía apenas unos meses de brazos, no se levantaba, no paraba, nada, con Juan, su hijito querido, y en vez de maletas se trajo un montón de tambores del África. Bueno, esa es Mónica y cuando llegó se reincorpora al Grupo Nacimiento y ahí la pueden ver ahora en una imagen, ¿no es cierto?, que está trepada, lo tenemos a Eduardo Piastro a la izquierda, Mónica arriba trepada en nosotros, Andrea abajo, Andrea Christiansen, y el que suscribe, el que habla. Vamos a la que sigue. En ese momento empieza, bueno, hay un espectáculo que se llamó Los Músicos Ambulantes en la Esquina del Disparate, que es una lástima, no tenemos video, no tenemos fotos, pero se presentó en la sala Nezahualcóyotl, entre otros lugares, y allí teníamos unos muñecos abstractos gigantes que los manejaba Horacio Acosta, un gran actor argentino, y lo interpelaba a esos muñecos abstractos Paco Jiménez, un director de teatro excepcional, que fue director de todos nosotros y del grupo La Chispa, tiene una gran trayectoria. Bueno, de ese solamente les puedo contar eso, ¿no? De los músicos ambulantes en la esquina del Disparate. Luego viene la propuesta de un espectáculo más grande y comenzamos a trabajar con 2 bailarinas y con las coreografías, no, todavía coreografías no, perdón, empezamos a trabajar con Carmen Leñero, esta cantante y poeta excepcional, soy un fan absoluto de su voz, y con otros músicos que ahora les voy a presentar. Bueno, esta era una entrevista, y continuamos. Aquí tenemos el programa del Teatro de la Ciudad, donde por primera vez los otros 4 más músicos invitados, que ya van a ver cuáles son, fueron 3, realizamos un espectáculo que transformó la imaginación de muchos niños y se llamó Diario de un viaje en sombrero. Esta imagen que ven aquí, el sombrero mide 6 metros de ala y 6 de alto, y tenía colores, acá la luz los homogeneiza, pero tenía colores de tipo Miró. Cuando aterrizaba el sombrero, empezábamos a salir por la hebilla del sombrero. Y todos los niños daban por hecho que habíamos volado, pero era de una ligereza total, en realidad estábamos escondidos en una tarima debajo del piso, ¿no? Y íbamos apareciendo. Algo muy, muy hermoso que les quiero decir es que también los recuerdos que tenemos de los tramoyistas y de las personas que nos hacían sonido y que nos han ayudado
en tantos teatros, se pueden resumir, por ejemplo, en una visita, bueno, no tan reciente, pero 3 o 4 años que fui al Centro Cultural Universitario de México. Para los que viven en Argentina, si algún día vienen a la Ciudad de México y les gusta la arquitectura moderna, tienen que ir allí. Allí está la Sala Nezahualcóyotl, la Sala Covarrubias, que es donde se estaba presentando este espectáculo, pero les hablo ahora de años después de la presentación. Me corre una personita, corre detrás de mí y me grita: Jorge, Jorge, me dice: soy Pedro, el tramoyista de acá del teatro de la Sala Covarrubias. ¿Cuándo vamos a volver a hacer volar el sombrero? Entonces, imagínense ese grado de compenetración que era el que también nosotros teníamos con la obra, la música, el público y con todos los que nos apoyaban. Se había transferido en ocasiones que luego nos dejaban un recuerdo imborrable, como esto, ¿no? Cuando lo saludo desde aquí, si de casualidad estuviera escuchando, ahora lo estamos haciendo volar al sombrero, pero en digamos, programa de memorias. Y vamos a ver en la primera imagen, aquí yo acabo de salir del sombrero con una caña que contenía un farolito. Por cierto, me llegaron unas tarjetas postales de distintos lugares con unos dibujos muy parecidos. De alguna manera esto se quedó grabado en algunos espectadores y amigos, y entonces tengo guardadas esas fotos como un tesorito, esas postales. Ahora pueden ver aquí a Andrea Christiansen y Mónica Barbieri, después de un baile de una de las canciones. Después vemos, aquí está como el grupo en pleno. En la batería no se lo alcanza a ver bien aquí, pero está Pablo Anguiano, hijo del gran pintor Anguiano, el pintor, un pintor mexicano muy reconocido. En el bajo a la derecha está Bernardo Ezeta, excelente. Con esta rueda en el aire está Carmen Leñero, que canta unas canciones, pero me pidieron que tenían que ser canciones que las cantara yo. Bueno, pero ella tiene se les recomiendo mucho, Mariposa es una joya, y juntos cantamos El Lobo Travieso, también es hermosísimo escucharla. Se lo ve a Eduardo Piastro con una melódica, y Mónica Barbieri está tocando unos platillos, y Andrea está empujando esa rueda verde al fondo. Es decir, había un aire circense, un aire como de alguien que llegaba como de otro planeta casi. Aquí también trabajábamos con máscaras, habíamos estudiado con Glenys McQueen, una maestra canadiense que trajo un manejo de las máscaras extraordinarias. Me acuerdo La honesta persona de Sichuan, esta obra que dirigió Tavira y que ella hizo las máscaras, y es imborrable esa experiencia. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, la aplicamos en una canción sobre conejos. Aquí la tenemos a Mónica y del grupo allá, y estoy cantando, y aquí todavía teníamos este show de la payasita con el guardián que hace Eduardo. Y acá en esta foto se alcanza a ver Mónica, Andrea Christiansen, Carmen Leñero, Bernardo Ezeta y Eduardo Piastro. Este espectáculo tuvo una receptividad hermosa y tuvo consecuencias bastante significativas que ya les contaré. Aquí una de las reseñas, de las críticas, muy hermosa por José Enrique Gorlero, recordado crítico, periodista, escritor argentino exiliado en México. Tenemos también un reconocimiento. La Unión de Críticos y Cronistas de Teatro de México los selecciona como la mejor obra del año, y así, digamos, llegamos a cerrar esta etapa del grupo Nacimiento, y va a empezar una etapa más como solista, y vamos a ahora acercarnos de nuevo
al disco Jorge el Músico Ambulante, pero esta vez les quiero contar que el niño que seleccioné es Rogelio Rosales, es un niño chamula que escribió un poema. La verdad es que me llevaba las lágrimas musicalizarlo, porque mostraba una realidad que además no ha cambiado. La verdad es que sigue siendo durísima la realidad de los pueblos originarios en México, tanto en Chiapas como en Oaxaca y en otras partes del Valle los Yaquis, ni hablar. Bueno, este niñito, estamos hablando de 14 años antes del levantamiento zapatista. 14 años antes, este niño, que fue finalista en el concurso de poesía infantil, escribió la canción que vamos a escuchar ahora, que yo le puse la música, y Lito Nevia, con unos músicos muy buenos que pasaban por México, hicieron la grabación. Se llama Fray Bartolomé de las Casas. Padre Fray Bartolomé, nosotros indios, Chamula, Sinacanta, Oxchuc, Tenejapa, sos nuestro abuelo. Aquí estamos todavía donde nos dejaste. Somos tus hijos, muchos recuerdos tenemos de vos. Estamos probes todavía, no hay dinero, estamos enfermos. Sufre tu corondón, sufre tu corondón, sufre tu corondón, sufre tu corondón. Porque ese larino no me quiere nada, nomás está engañando. Ese larino no me quiere nada, nomás está engañando. Ese larino no me quiere nada, nomás está engañando. Ese larino no me quiere nada, nomás. Fray Bartolomé de las Casas es solo ese nombre, ¿no? En México y en muchas partes de América Latina es muy, muy intenso. Sí. Digo, el personaje, la persona de Fray Bartolomé de las Casas, yo digo ahora el nombre porque sí, así se llama la canción, Sí, ¿verdad? y lo increíble es que un niñito, digamos, de siglos después, lo tiene con Exactamente. él. Me olvidé de precisar algo, y es que el habla del niño denota que pertenece a los pueblos originarios de Chiapas, porque dice Padre Fray Bartolomé. Estamos permos, para decir estamos enfermos. Y dice, sufre tu corontón, que yo cuando lo escuché no lo podía creer. Me parecía Claro, aún, claro. aún más sufriente que la palabra corazón, o por lo menos capaz de expresar un sentimiento inmenso. Y por otro lado aparece una figura con una palabra que nosotros no normalmente usamos con ese sentido, que es la palabra ladino, que en realidad ladino viene digamos, de Europa, de los judíos, si no me equivoco, de los que iban por África y llegaron a Turquía, pero también en Latinoamérica, pero en México en particular, se le hablaba a los mestizos. Entonces, ese larino no me quiere nada, es porque sentía el niñito que quien sea que fuera el patrón de su papá, seguramente, o de sus hermanos mayores, los engañaba. Entonces, esto no dejó de ser así.
Mi hija una vez fue, a los 15 años se fue digamos, de alfabetizadora, como mi bisabuelo, increíble, pero se repite la historia, a un pueblito muy apartado donde un señor de 90 años, Cayetano, aprendió a hablar con ella, a escribir, perdón, con ella. Y cuando yo lo conocí, me dijo, por primera vez, cuando a mí me paguen, voy a saber si me engañan o no. Es decir, una cosa que muy impresionante, ¿no? Y bueno, por supuesto la había adoptado a Nicole como si fuera su hija, porque cuando ya nos volvíamos me decía, pero por favor, cuídemela mucho. O sea, vivían en una casita de tierra, bueno, ni les Claro, puedo... claro. Muy de piso de tierra, muy dramática toda esa situación. Bueno, también quería decirles que esta experiencia de los saltimbanquis, que cuando íbamos a los pueblos, una vez nos fue a ver el Negro Grillo, un actor, mimo y director y autor teatral excepcional brasilero que vivía en Córdoba a fines de los 60 y principios de los 70, y salió súper conmovido del espectáculo. Y yo vi que después, cuando ya estábamos llevando las cosas al coche, que siempre alguien nos llevaba, y con toda la cantidad de objetos que llevamos impresionante, porque muchos amigos nos ayudaban y llevaban las cosas, y yo veía que lagrimeaba y le digo, pero ¿por qué estás así? Y me dice, no, es que tú no te das cuenta porque ustedes lo hacen todos los fines de semana. Pero me dice, mira los aros de luces. Teníamos unos aros transparentes de muchos colores y dice, y la larga manga del mago, muchos objetos. Y decía, mira cómo se ven todos los niñitos de los barrios, cada uno acarreaba una o dos cosas. Entonces dice, es que esto es de sueños, esto no es la realidad. Bueno, ese fue el Negro Grillo, por recordar un personaje adorable. Nomás también muy rápidamente les cuento que 2 noches después de eso me llama a las 3 de la mañana y me dice que una tía se ha caído al aljibe. El aljibe son esos receptáculos de agua de lluvia, ¿no es cierto? Los pozos de lluvia. Bueno, yo salgo corriendo a su casa y entonces le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A dónde está? Y me dice, sí, la tía de mi obra de teatro, Jorge, ayúdame porque no la puedo sacar. Estaba escribiendo la obra y estaba tan desesperado porque al escribir se le cayó en el aljibe. Bueno, para que vean de golpe el tipo de creatividad que flotaba en el aire en esa época. Bueno, de esos sueños, de esos desfiles de sueños que creaban los niñitos, tanto en Argentina con los saltimbanquis como en México con el Grupo Nacimiento, de golpe empezaron a abrirse puertas fuera de México. Por ejemplo, Memphis in May Festival nos invitan y vamos con el espectáculo del sombrero. Nos vamos a este festival hermosísimo y aquí los mismos integrantes que ustedes acaban de ver, y además tocamos en la Mud Island. Mud Island, la isla de lodo, es una isla que está frente a Memphis, en medio del río Mississippi, y ustedes no saben, nosotros estábamos cantando, pero no había telón atrás, era con una gran audiencia como si fuera tipo teatro griego, pero no exactamente. Pero ellos veían el río atrás de nosotros. Bueno, mientras cantábamos, pasó unos de esos hermosísimos barcos de ruedas, ¿no? Estos de donde Mark Twain, el autor de Huckleberry Finn, que es uno de mis libros favoritos de toda la vida, él cuando pasaban, él escuchaba que gritaban Mark Twain, que significaba pon mellizos, lo que quiere decir pon 2 nudos de velocidad. Bueno, en ese lugar mágico fue donde el primer viaje internacional. Después fuimos invitados al Festival Internacional de Filadelfia, que también allí sí tenían un teatro maravilloso y voló el sombrero de una manera increíble. También esa experiencia
nos marcó porque allí conocimos grupos de Japón, de muchos lugares, y convivimos un poco con estos grupos que no todos eran de música, podían ser de cualquier cosa relacionada con los niños. Y todavía después nos fuimos a Nueva York. Aquí tenemos una revista neoyorquina, y fuimos también al International Off Festival, donde en un teatro, ahí sí el sombrero no podía volar. Ahí se alcanza a ver uno de los tambores que trajo Mónica. A la derecha de la palabra festival, un tambor que si uno lo aprieta las cuerdas, cambia el sonido. Y otro más en Nueva York. Finalmente, algo muy, muy importante que les quiero compartir. Al final de la presentación en el Teatro de la Ciudad de Diario de un viaje en sombrero, yo estaba empezando a estudiar literatura aquí en México. Toda mi vida había escrito y todo, pero acá lo tomé como, digamos, académicamente, y se me ocurrió preguntar si algunos niños quisieran participar en un taller de poesía. Y resultó que 16 familias subieron al escenario, y ese grupo, que estaba conformado por la mitad por niños mexicanos y la otra mitad por niños hijos de exiliados de Argentina, Chile y Brasil. Este grupito, que iba desde los 5, 6 añitos a los 9, más o menos 10, duró casi 5 años. Tuvimos ese taller, y siento que fue la educación literaria más profunda que tuve, fue cuando con Andrea Christiansen dirigimos ese taller. Y a pesar de que yo agradezco mucho a los maestros que he tenido en arquitectura, en literatura, que son las 2 carreras que terminé, pero también en composición musical, en cine, siento que he dado con gente valiosísima que me ayudó a tener un pensamiento flexible y a poder sintetizar después todas las artes en cada una de las pequeñas experiencias y obras que realizo, ¿no? Ahora me gustaría que vamos a ver una foto donde miren, esta es una foto en un altillo que tenía en Coyoacán, y pueden ver allí la algarabía de estos niñitos. Por ahí se ve a la derecha abajo, bueno, alcanzo a ver a niños de los países que les dije. Bueno, no nombro a uno porque todos son adorados y queridísimos, y en esos 5 años me atreví a empezar a escribir para niños. Entonces ahora, ya no con Lito Nebbia, sino con Bob Price, un uruguayo que vivía en México e hizo los arreglos y que tuvo también una carrera como arreglista muy significativa, hicimos otro disco que se llamó Sinbad, y ya vamos a hablar de él, pero la canción que vamos a presentar, solo podemos presentar 2, pero todas están en el disco, es 2 osos de paseo. Un oso de peluche va encantado en su coche, pues se va de paseo a un oso verdadero que le cuenta el cuento donde un oso de peluche va encantado en su coche, pues se va de paseo a un oso verdadero que le cuenta el cuento donde un oso de peluche va encantado en su coche, pues se va de paseo a un oso verdadero que le cuenta el cuento donde. Dos osos de paseo. En esta trayectoria, Jorge, a través de las
videos de las canciones, aparecen un punto que todavía no hemos tocado, y si quiere lo empezamos a tocar ahora, que es el de la música específicamente, Muy ¿no? bien. Hay varias, en todo este recorrido desde los fines de los años 60, digamos, hasta hoy, pero se va notando en la música distintas citas, distintas matrices que están en ti y en quienes compusieron las canciones, ¿no? Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí, mira, en realidad mi vocación por la música es bastante universal, es decir, me gusta todo y no pienso primero en el ritmo ni en la instrumentación, sino me parto del poema, parto de la letra poética y de ahí Tu camino es ese. ese es mi camino. Y después me puedo encontrar con una influencia tipo Nino Rota, una influencia de la Compañía di Canto Popolare d'Italia, que tanto amábamos en Nacimiento cuando andamos de gira por Latinoamérica. Realmente no, todo viene después. La música, en mi caso, nace a partir de la musicalidad de los versos y de la intención de los versos. Es decir, lo que en literatura se llama el tono. El tono en literatura es la intención. Es un poquito distinto al tono en la música, aunque los tonos, por supuesto, de la música también tienen intenciones. No, claro, seguramente. Sobre todo la diferencia entre tonos mayores y menores y disminuidos y todo eso, ¿no? Pero bueno, en este caso yo lo que les quiero contar, yo les había dicho que mi camino es un camino múltiple, que no voy solo, ya lo han visto, en cada uno de estos proyectos he trabajado con distintos equipos. En este caso aparecen las coreografías de Rebecca Sitt, y que primero habíamos trabajado con Silvia Fernández y Miriam Belzer, y fue una etapa muy bonita, pero cuando llegó la hora de presentar esta obra, esta obra se llama Gulp, Gulp, las aventuras del músico, de Jorge el músico ambulante, y aquí están, digamos, ya no estaban en México estas dos bailarinas, y las que los reemplazaron fueron María de Jesús Nieto, que además ganó premio a la mejor bailarina del año, y Cecilia Alvarado, excelente, no solo como bailarina, sino también como actriz, ¿no? En algún momento incluso estuvo con nosotros Tatiana Sugasagoitia. Entonces, bueno, y vamos a ver algunas imágenes ya referidas a este momento de nuestro trabajo, el momento de Gulp, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí antes ¿cómo podríamos decir? Un vintage. Resulta que el LP de Sinbad primero existió como un cassette. Y este cassette que ven aquí, que incluso se ve como con un diseño, es porque los amigos de CEDILIG, un centro de investigación de la literatura infantil y juvenil de Córdoba, Argentina, de gran trayectoria, hicieron una exposición de ilustradores y tuvieron la gentileza de invitarme. Yo había hecho los dibujitos que alcanzan a ver allí, una cebra, la colita de un tigre. Bueno, yo había hecho esos dibujitos y participé como ilustrador en ese momento allá en Córdoba, Argentina. Pero luego este cassette se transforma y vamos a ver en el LP, perdón, en el CD, nos brincamos el LP, en este CD, Jorge el músico ambulante, que les decía con ilustración, con arreglos de Bob Price, y bueno, ahí está conmigo Poldi. Poldi era un lorito de los vecinos que nos hicimos muy amigos y aparecen varias fotos conmigo. Lo increíble es que nos habían dicho, nunca va a salir contigo en una foto porque él se escapa de todos lados, y bueno, ni bien llegamos al estudio de fotografía, lo único que hacía era posar en distintos lugares. Y aquí vamos a ver también el CD
Y este dibujito también lo hice yo, y en esa época, cuando era justo cuando iba a comenzar mi trabajo como escritor, poeta, narrador para niños, fue lo único que hice y decidí que no, que iba a trabajar con ilustradores de otros lugares para tener otra sensibilidad acompañando la mía y no repitiéndome. Y vamos entonces a... Ya, entonces más bien les vamos a presentar otra de las canciones del CD Sinbad. Esta se llama La Vieja, La Bruja y la Escoba. Pobre bruja no volaba con su escoba desde nada. Pobre escoba no servía ni a la vieja ni a la bruja. Pobre escoba no servía ni a la vieja ni a la bruja. Y ahora sí, La Vieja, la Bruja y la Escoba, y Gulp, ahora sí Gulp. Ahora sí, Gulp, exacto, claro. Vámonos con un volante de Gulp, que acá lo ven. Estábamos en este momento en el Centro Cultural Helénico. Bueno, es muy posible que en esa presentación en el Centro Cultural Helénico, creo que fue la última de Gulp. Vamos a ver una reseña también. Una reseña que salió, esto fue en tiempo libre, y aquí ven también el tipo de coreografías realizadas por Rebeca Cita, ahí la ven debajo de la foto, y están las dos bailarinas, Cecilia Alvarado y María de Jesús Nieto, con elementos que siempre novedosos, buscábamos cosas que refrescaran la mirada que existe sobre lo que son los niños, lo que hay que llevarles a los niños. No queríamos irnos por algo reconocible, sino por algo que tuviera un espíritu de verdadera danza, de verdadero teatro, y bueno, poníamos también lo máximo en la música, ¿no? Vamos a ver, esta obra también fue reconocida, esta vez por el Centro Cultural Virginia Fábregas, también ganó un reconocimiento en ese año. Y entonces, ahora sí, lo que les quiero contar es algo muy personal, pero que tuvo una influencia enorme en mi vida. Un minuto de un video de un minuto realizado junto a mis hijos, Uriel y Nicole. Aquí los vemos, Uriel tendría unos 11, Nicole 9, ahí están con una gatita, con nuestra gatita, y resulta que ese año Nicole compone su primera melodía, y yo realizo uno de mis primeros álbumes ilustrados que se llamó Tarde de Invierno, con la ilustradora Mandana Sadat de Francia, aunque de origen iraní, y ese libro ha tenido una suerte inmensa. Sí. No. No. Jorge, tienes apagado tu micro. ¿Cuándo se apagó? Ahora, bueno, ya estás otra vez, ya te escuchamos. Sí, pero ¿qué fue lo último que dije? ¿Me pueden decir? Estabas hablando de tus hijos.
Bueno, ok. Entonces les quiero contar que les vamos a presentar un video de un minuto que de alguna manera, visto en perspectiva, transformó el futuro de las cosas que iba a crear en mi vida. Porque fue un video realizado a partir de un libro, Tarde de Invierno, ilustrado por Mandar Sadat, ilustradora francesa excepcional, de origen iraní. Y en el video, Nicole hizo la música a los 9 años, Uriel se encargó de toda la cosa técnica y Daniel Cid, un sobrinito, puso la voz. A ver qué les parece, se llama Tarde de Invierno y aquí, si estamos listos, querido Gabo, vamos a compartirlo. Se está tardando un poco para empezar. ¿Quién sabe por qué? Recién estaba todo bien. No, se está adelantando, Gabo. Bueno, les cuento, ya que estamos, les cuento. Ah, ahora sí, me parece. Está. Ahora sí debería. Juega mi dedo en el vidrio empañado y dibuja una luna y dentro de ella a mi madre que viene por la calle y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. Como les decía, este video dio inicio a la siguiente combinación. Estaba el poema, luego llega la ilustración, llega un editor o una editora que se encargan de publicarlo. Inmediatamente viene la animación de ese video, pero también con la musicalización. Es decir, que música, poesía, música, animación, edición del libro, un todo que a partir de ese momento va a dar un giro porque comienzo a publicar una larga serie de libros, siempre con mucho trabajo atrás. A veces con los ilustradores trabajábamos 2 años antes de mostrarlo a un editor, y ese era el respeto que le tenemos y que le teníamos siempre al lector nuestro. El lector iban a ser niños a los cuales sentíamos que teníamos que elevarnos para llegar a su nivel de sensibilidad, de comprensión, de afectividad, podríamos decir, de ética, una manera distinta de ver la vida. Y así fue como llegamos a esta nueva canción, que también van a tener el video, la animación. En este caso va a ser una animación que realizamos con mi copiloto Gabo, y se llama Barco de Papel. Un barquito de papel lo hace cualquiera, subirse en él y zarpar es otra cosa. Detenerme en el muelle de tu casa, anunciarme con las sirenas
y mirarte con los ojos más redondos que planetas, con la boca más abierta que una puerta, con un cariño que crece más rápido que yo, que avanza con viento a favor o viento en contra, que navega hacia ti en la borrasca, que se moja hasta empaparse. Sí, un barquito de papel que se moja y lentamente se desdobla, hoja en blanco, tinta de agua, gotas que hablan. Léeme, invéntame otra vez. Léeme, invéntame otra vez. Léeme, invéntame. Jorge, en este recorrido, antes te señalaba la música como uno de los lenguajes, uno de los códigos, diría yo, de tu trabajo creativo, ¿no? Están los textos, está la danza también en todos estos, en distintos momentos, ¿verdad? Y por supuesto, digamos, el teatro también en su acepción más común de presentarse en el escenario interpretando. ¿Sí? Claro que sí. Sí, sí. Hacíamos también sketches humorísticos tipo los hermanos Marx, así, cosas, también intentábamos que el humor tuviera un toque de inesperado, de sorpresivo, y la danza fue, ya viste, desde que comenzamos con los saltimbanquis, ya había coreografía, Claro. y continuó, incluso ahora podemos ver una imagen con Laurita Cermeño, otra gran bailarina. Aquí vemos cuando estamos trabajando ya solos, los dos. Ya había pasado el 2008, la crisis mundial, bajaban los presupuestos, los espectáculos masivos culturales era muy difícil de hacerlo, había que, si fuera una cosa ultra comercial, sí, pero cuando le apuestas a la poesía, entonces aquí estamos, por ejemplo, en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la Rosario Castellanos, y hay otra imagen que podemos ver, donde nuevamente con coreografías de Rebeca Sid, y en ese momento va a ocurrir algo que me resulta hasta difícil de contar. Pero antes me faltó mencionar que Barco de Papel, las ilustraciones, pertenecen a Julia Friese, una gran ilustradora alemana, que con decirles, hicimos todo ese libro sin conocernos, y luego Alemania la trae de invitada a la FIL de Guadalajara, y a mí me habían invitado por otro lado, entonces nos vimos por primera vez, pero no nos conocíamos bien de rostro y nada, y resulta que me dio tal abrazo que en varias gente de la prensa nos tomó fotos, y dicen, no, es que nos dimos cuenta que debía ser algo muy especial. Entonces, bueno, se rió muchísimo Julia, y yo, para contarles el espíritu de Julia, ¿no? Es esta canción
tiene una heroína, tiene algo que a mí siempre me ha tocado mucho, las mujeres como Juana de Arco. Tengo una canción, pero en las canciones para grandes, ¿no? En las canciones de Baúl de Luna hay una canción dedicada a Juana de Arco, y también realicé un libro sobre Brunilda, la protagonista de la saga wagneriana del Anillo del Nibelungo. Bueno, entonces este barco de papel es una pequeña saga de una heroína y de las veces que los hombres nos hundimos y el barco desaparece, ¿no? Bueno, pero les decía que hay algo muy conmovedor que les quiero contar, y resulta que en el Museo de México, el MUNAL, que es un museo muy hermoso, que tiene esa estatua del caballito mágica al frente, y que se dedica al arte colonial, la directora y las personas de servicios educativos habían decidido hacer unos espectáculos e invitar a los niños de la calle, más específicamente a los niños de las coladeras. Las coladeras se le llama en México a esas rejillas que están en la calle por donde se va el agua de lluvia. Bueno, allí durante años, y yo creo que sigue siendo así, duermen niñitos abandonados. Y justo en esos días los granaderos habían tenido la gracia de no solo tratarlos mal de todas las maneras que se puedan imaginar, la respuesta es sí, pero además le habían soldado como la tapa, habían soldado la coladera, ¿no es cierto? Bueno, esos niños y después por fortuna un amiguito que estaba en otro lado llegó y avisó y los pudieron sacar. Esos niños vinieron a ver 4 espectáculos que di en diversos domingos en el MUNAL. Y decidí que no iban a hacer un recital de canciones, que tenía que ser un taller concert. A partir de ahí, en diversos museos y teatros, presentaba espectáculos yo como solista, pero donde no solamente cantaba, sino que interactuaba con los niños con ejercicios del tipo del taller Nacimiento y así, ¿no? Muy participativos. Resulta que en uno de esos ejercicios me bajo en las mesitas que tenían los niños y descubro un dibujo que me parece excepcional y yo lo comparto. Y digo, miren, por favor, ni me salía la voz de la impresión que tenía. El niñito, cuando oyó eso, se fue a la mesa grande, tomó la resma con las 100 hojas de papel y dice, ¿qué te parece esto? Y empezó a hacer unas rayas velocísimas y a jalar y lanzar las hojas al aire. En un minuto, el aire además hacía mucho calor y había ventiladores, estaba lleno de hojas flotantes con la única manera que encontró ese niño para desahogarse de lo que había vivido, de la experiencia de que alguien en alguna parte le dijera que lo que hacía tenía un valor. Y yo creo que entonces sí, ahora llegamos ya al duende de la guitarra. El duende de la guitarra no sabe cómo tocarla, mas la lleva a todas partes en su estuche de hojalata. Si un amanecer la saca y la pone sobre el pasto, el viento estira sus dedos hacia las cuerdas intactas por la música del aire. Gira el duende en plena magia y se alegran los que miran. En Ushuaia y en Alaska, para verís, dice el duende, para verís en el cielo, para verís de cabeza y las piernas de sombrero, para verís, dice el duende, para verís en el cielo, para verís de cabeza y las piernas de sombrero.
pues vamos a seguir, Jorge. Solamente quiero decir que a todo mundo que nos acordemos que estos videos, estas canciones, para que pudieran entrar más canciones que ilustraran lo que Jorge nos está contando, están editados, o sea que los pueden escuchar completos buscándolos en la página de Jorge y en YouTube, la mayor parte de ellos, ¿no? Sí. Por Pues, favor, Jorge. sí, querido. Acá lo que quiero decir es que las ilustraciones magníficas son de Piet Grobler de Sudáfrica, un queridísimo amigo que logramos que llegara a México. Así que bueno, con él también tenemos una historia entrañable de tres libros juntos. Y llega el momento de un nuevo, esta vez podríamos llamarle EP, que se llamó Leer Cantando. Esto, que vamos a ver ahora, la portada, Leer Cantando, tiene una serie de canciones, entre ellas La Vaca Roja, que ya no nos cupo, pero que se grabó en Argentina, con mi querido amigo Mariano Medina y Juan Martín Medina en flauta y saxofón, y Guillermo Re, todo un grupo increíble. La Gitana de las Flores, que también este domingo va a salir en el programa, este sábado va a salir en el programa Cordones Desatados de Radio Nacional de Argentina, va a salir Las Gitanas de las Flores y unas historias de eso. Pero bueno, la que ahora les quisiera presentar es una canción que está ilustrada por Isol, la ilustradora con la que más he trabajado. Tenemos 7 libros juntos y una amistad que nos sigue acompañando el día de hoy. También X y Z, que se ve ahí, son 2 volúmenes, es una historieta también ilustrada por Isol. Pero en el caso de Tic Tac, única excepción, y gracias Julio que me permitiste, vamos a poner la versión cantada por Lourdes Ambrís, que ha sido importantísima en mi carrera como cantautor para adultos, y también interpretó Lourdes Ambrís y una niña hermosísima que se llama María Fernández Pellón. Entonces les presentamos Tic Tac. ¿Cuánto me quieres, mamita? De mi canción, nada más, o no mucho más cómo medirlo. Pues ese tic-tac en la voz de Lourdes, ¿no? De Lourdes Ambrís. Sí. Sí, nos hace viajar por otros rumbos también, ¿no? En cuanto a la voz, en cuanto a la interpretación, ¿no? Exacto. Sí, y también para aprovechar otra vez más, tú lo mencionaste, pero tu trabajo siempre ha estado asociado con muchos diferentes artistas, ¿no? Totalmente. Y eso nace de que cuando tengo la posibilidad de que alguno de los proyectos le entusiasme a otra persona, bueno, me olvido del mundo y trabajamos hasta, aunque nos lleve un año, 2 años, hasta que esto se realice. Y hablando de eso, vamos a ver aquí unas fotitos con Lourdes para que vean un poco el espíritu de nuestro trabajo. Voy a hacer una excepción también acá,
el último disco que hicimos juntos para grandes, no para chicos, tiene una canción que los niños adoptaron. Y eso me parece algo muy valioso cuando los niños deciden que algo significa para ellos. Y en este caso está arreglada por Pablo Cantú, Santiago Carranza y Alonso de Hert. Tres músicos de excelencia. Y ya van a ver un video excepcional basado en films del cine mudo que me apasionaron en mi vida y que adoro a esos, no solo a Chaplin y a Buster Keaton, sino también a Harry Landon. Los van a ver a todos en esta canción que se llama Mi familia y yo. Mi padre tocaba el violín y curaba a los enfermos. Mi madre daba de comer a los pájaros del bosque y apedreaban los caballos, ay, y apedreaban los caballos. Y yo, soñando en la azotea. Muy bien, Jorge. Continuemos con este recorrido. Sí. Después de Mi familia y yo. Sí, olvidé decir que el autor del video, que sí enfaticé cuánto me conmueve, es Alonso Benton, un videoasta buenísimo, fotógrafo, hipercreativo. Y ahora, solamente me gustaría mencionar que entre las experiencias a veces difíciles que me tocaron en el mundo, porque mira, vamos a ver una imagen. Aquí varias veces con Lourdes o con el Grupo Nacimiento fuimos invitados al Festival Cervantino y ahora tenemos esta imagen de una ocasión donde me tocó ir solo. Inmediatamente después vino un viaje a Nueva York donde varias veces fui invitado por la doctora Mary Haas, que fue una mentor para mí, me invitó durante 5 años seguidos a dar cursos y clases en Columbia University, y fuimos también a escuelitas a trabajar, por ejemplo, a una escuela del Bronx, donde había una violencia brutal y las niñas eran un poquito grandes, no para canciones tan infantiles, y me dijeron, pero ¿no tienes algo, una canción Spanglish? Y justo yo había musicalizado a un poeta, Juan Felipe Herrera, multipremiado, un poeta chicano, con la canción Corazón Papaya. Y en el momento que yo empecé a cantar Corazón Papaya, ya toda la represión, porque hablaban hasta con megáfono, entraban a decirles que se calmaran. Era una cosa terrible. Entonces, a partir de ese momento fue una experiencia muy, muy cálida, y la letra decía, verás, carnala, tu corazón papaya germinará. Cuando nos fuimos, yo estaba un poco desolado por el grado de abandono y de violencia que se ejercía sobre esta niña en esta escuela estatal del Bronx, y de repente por unas ventanitas que parecían de cárcel, porque también las instalaciones eran muy antiguas, no apropiadas para una escuela, salían las manitas de las niñas gritando, verás, Jorge Luján, tu corazón germinará. Bueno, fue una cosa impactante y nos íbamos yendo con Mary Haas, alejándonos, y todavía las oíamos. Verás, Jorge Luján. Bueno, de esos recuerdos tremendos de interacción que a uno lo marcan y de alguna manera acentuaron mi deseo de no dejar nunca de trabajar para niños. Y así llegamos entonces ahora a Mi cuerpo y yo. ¡Va video!
Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Él se baña con agua, yo me baño con risas. Él se baña con agua, yo me baño con risa. Él de noche se duerme, yo me escapo los sueños. Él de noche se duerme, yo me escapo los sueños. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Él se pone viejo, yo no me pongo nada. Él se pone viejo, yo no me pongo nada. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Pero lo elijo entre los dos, porque me deja ver por sus ojos. Pero lo elijo entre los dos, porque me deja ver por sus ojos. Pero lo elijo entre los dos, porque me deja ver por sus ojos. Continuemos, Jorge, con tu relato. Muy bien. Este relato, Aquí no este solo- relato musical. Sí, aquí no solo ilustró el libro Isol, sino que también canta. Ella tiene una trayectoria muy importante como cantante también, y además está en el teclado Mariano Irskik. Y así llegamos a una sorpresa. Bueno, aquí tenemos una imagen de uno de los carteles de cuando me presentaba como solista, y una imagen con el público que van a ver las respuestas risueñas, emotivas. Aquí ven esta participación activa que siempre me interesó, y hay unas historias increíbles, pero creo que vamos a acelerar y vamos a pasar a una experiencia de música electrónica con arreglos de Giancarlo Fragoso y mi hija Nicole. A ver qué les parece. Va video de Lo que me gusta. Lo que me gusta de decir algo es no hallar las palabras. Lo que me gusta de decir algo es no hallar las palabras. Cuando las encuentro, no me gusta lo que digo. Cuando las encuentro, no me gusta lo que digo. Lo que me gusta de decir algo es no hallar las palabras. Lo que me gusta de decir algo es no hallar las palabras. Cuando las encuentro, no me gusta lo que digo. Cuando las encuentro, no me gusta lo que digo. Pues lo que me gusta a mí es que te sigamos escuchando, Jorge. Gracias. Mira, las ilustraciones de lo que acabamos de ver son de Morteza Sajedi.
un extraordinario hombre, además de ilustrador, hombre niño de ilustrador, ilustrador, que vive en Irán y con el cual hemos hecho 3 libros, uno aún inédito. Y bueno, así como todas las cosas llegan al final, nosotros vamos a la última de las canciones. Vemos esta imagen, se alcanza a ver el libro, y ahora les voy a decir el nombre de la canción. Esto pasa casi siempre cuando tengo un espectáculo para niños, y la canción se llama Accidente Celeste. Una mañana de brumas, me tropecé con el cielo, y a los pedazos caídos me los guardé en el bolsillo. Quiere mirarlos, maestra. Dije estirando la mano, y a ella le crecieron alas y escapó por la ventana. Y a ella le crecieron alas y escapó por la ventana. Aquí estamos, Jorge, ya casi llegando al final de esta presentación tuya. Es muy, son muchos momentos. Quisiera cerrar con una sorpresa. Parece que se cortó el sonido. No. Julio decía que quisiera cerrar con una noticia, contarles que en México va a salir esta novela que van a ver allí, Salando el río con una cucharita, que tiene ilustraciones de Pablo Auladel, de España, y que trata de todo lo que me tocó vivir cuando yo era un niño. Entonces, haciendo una rueda, este hombre que fue haciéndose viejo y que fue contando la vida y escribiendo para niños, ahora lo van a encontrar en la FIL de Guadalajara, ya está listo. Entonces, les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros, y cualquier cosa que podamos conversar, estoy a la orden. Muy bien, Jorge. Quiero, gracias, agradecerte este compromiso que tomaste con esta exposición, con este formato, digamos, además, ¿no? Sí. Hermoso. Sí, lindo formato. Que de poder recorrer, recordar, revisar también, ¿no? Muchas de los momentos, que son muchos momentos diferentes, son muchos años también de recorrido, sí. Y ya haremos otra para abundar en momentos que apenas aparecieron a lo mejor, y que sí, todos son muy importantes, ¿no? Entonces, vamos a, antes de pasar a las preguntas y los comentarios que hay de quienes nos están escuchando y viendo, quiero agradecer al equipo de Canal 23, mucho por su trabajo, otra vez a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, que ha patrocinado este ciclo,
al CENIDIM, ya lo mencioné, y bueno, y al Centro Nacional de las Artes, por supuesto, ¿no? Que es finalmente mi sede, mi casa de trabajo. Hoy estuve por allí también. Bueno, vamos a pasar entonces a los comentarios. Y dice, el primero que tenemos acá es de Ana Consuelo Ramos. Comenta, querido Julio, qué trabajo lindo. Esas audiciones guiadas son muy importantes. Felicitaciones por el evento. Ella está en Brasil. Un comentario de Gerardo Siriani, de la Argentina. Dice, los músicos ambulantes, una canción preciosa. Sí. Ana Consuelo dice, qué linda canción, Los Ambulantes, dice también Ana Consuelo. Carolina Mateo dice, hola Jorge, un abrazo desde La Plata, Argentina. Gracias por compartir esta trayectoria hermosa entre la poesía, la canción y las infancias. Dice Ceci Jenny, comenta, Jorge querido, qué maravillosa vida. Gustavo Canavosio comenta, hola Cookie, qué lindo verte aquí con Fran disfrutando tus relatos. Ezequiel de la Parra comenta, Jorge, querido amigo y colega, es un gusto verte y escucharte. Gracias, Julio, por estas cosas que nos regalas. Bueno, a Jorge todo. Abrazos a ambos. Va de regreso 2 abrazos. Ligia Colmenares comenta, qué bonita historia. Saludos y admiración al querido Jorge Luján. Gerardo dice otra vez, el duende me encantó. Gabriel San Vicente comenta desde aquí de la Ciudad de México, felicidades. Mariela Méndez, buenísimo. Gracias por compartir todo este material para nosotros, para los niños. Jimmy Abigail, ¿de dónde se pueden escuchar estas canciones? Muchas felicidades, son muy hermosas. jorgeluján.net. jorgeluján.net y desde allí te vas a YouTube, SoundCloud, Spotify, Facebook, Instagram, en todos lados. Bueno, dice Gabriel San Vicente, muy bueno Jorge, las canciones son historias, no hay rimas, ¿por qué componer así? Porque estás más cerca de la vida y no parece un jueguito. Hay unas rimas asonantes para que el sentido se realce, desde mi punto de vista, querido. Gracias por preguntar. Bien. Gustavo Canavosio dice, gracias, Cookie, hermosa y conmovedora revisión de todo lo que has hecho, de lo tanto que has hecho. Un abrazo. Bueno, tenemos en este momento, hasta ahora no tenemos ningún comentario más. Tenemos, Jorge, pendiente entonces una nueva sesión de esta audición, de estas audiciones, aunque sea ya fuera del programa de este tercer ciclo, fuera del programa del tercer ciclo, pero como decimos aquí en México, hay más tiempo que vida, sí. y la vamos a hacer. Otra vez los agradecimientos, no quiero dejar pasar, a Gabriela Rivera y Flor Moyao del CENIDIM, compañeras que han colaborado mucho para que esto fuera posible, a Sara Iñiguez de Canal 23, a Carla Barrón, Liliana García, Roberto Teandón, y a Gabriel Álvarez, que te está ayudando, también nuestro agradecimiento, y a lo mejor se me pasan alguna persona más, pero Diana ya la mencioné al principio, Diana San Román, que ha hecho mucho de lo que no se ve para que esto sea posible.
La próxima va a ser, la próxima audición guiada va a ser con Maruca Hernández. Ahí está el programa en mi página de Facebook, y la van a ver buscando, hay posterior a Maruca, 2 presentaciones de grupos poblanos que van a hacer presentación de material grabado, de material de sus repertorios, grupos, digamos, recientes, y entonces con eso completaríamos al final este tercer ciclo. Dice, a ver, otro mensaje, dice Carolina Mathieu, Belleza, tarde de invierno, ¿fue tu primer libro álbum? Podríamos decir que sí. Fueron 2 o 3 juntitos, pero podríamos decir que el primero. Bueno, una pregunta que te hago yo, Jorge. Sí. Esta última parte de donde la música está, siempre estuvo asociada con la poesía, pero digamos que tiene que ver más con la edición de libros e ilustraciones, de libros Sí. ilustrados. Sí. ¿De qué año a qué año? Bueno, actualmente sigue, pero ¿en qué año empezó? Mira, hubo un libro aislado en el 95, pero prácticamente con el milenio. Digamos que en el 2000, del 99 o 2000, de ahí en adelante, más o menos 2 por año hasta nuestros días. Ya, sí, son 20 años de esta parte, digamos, ¿no? Más Así es. ligada al libro y a la ilustración. Exactamente. Porque antes, digamos, la canción, que es el eje de estas audiciones, no el eje de los creadores, yo digo de estas audiciones, Claro. estuvo asociada, en el caso de tu historia y la de Saltimbanqui y el Grupo Nacimiento, a otros códigos estéticos, ¿no? Exacto, sí. La danza, teatro, sí. Claro. Payasos. Así es. Con muchas influencias y con muchas, como una expresión que ha generado recepciones diferentes, y en ese sentido ha sido una influencia también el trabajo de ustedes, ¿no? Sí, es una interacción de códigos, de formas expresivas. Me gusta muchísimo. Yo decidí no ilustrar mis propios libros, siendo que en arquitectura realmente dibujaba muchísimo. Decidí no ilustrar porque necesito la interacción con otro. Siento que es mucho más rico lo que surge cuando hay una comunidad de sentimientos y de sueños puestos en un proyecto que una sola cabeza que decide todo. Claro. Bueno, pues Jorge, hay otros comentarios más. Mariano Medina dice, precioso encuentro. Eugenia Figueroa, saludos Eugenia. Dice, saludos a Jorge Luján, muy interesante historia y lindas canciones. Así que... Sí. Mire, también por mi lado quiero agradecerles muchísimo, Julio, a todo el equipo de Cenidim y al equipo de Canal 23. ¿Sí? Pero te quiero contar que Gabo me dice que llegaron muchos mensajes por los otros medios. Se ve que no hubo tiempo que los recogiera bien, que no les llegaron, pero no importa, que voy a tratar de encontrarlos y responderles a los que me han escrito. Bueno, estos son, ok, seguramente. Bueno, porque ha habido muchos canales. Sí, exacto, ha salido en muchos lados. Bueno, Jorge, muchas gracias por todo, un abrazo muy fuerte, y pues nos veremos con todos quienes nos quieran acompañar con Maruca Hernández, por favor. Gracias y buenas noches a todos. Gracias otra vez, Jorge. Gracias a ustedes y a todos. Muchos cariños. Nos vemos.
Gobierno de México.